100.5. Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este martes 28 de agosto, año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, buenos días Oli Matos, Anibel Carrosario, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Herrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Buenos días Alea Jiménez, nuestra coordinadora. Buenos días Joa Bernal y a todo el equipo, a toda la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Bueno, señores, ya pronto estará aquí en sus funciones la nueva embajadora de los Estados Unidos, Robin Bernstein. Ayer la embajada publicó un mensaje tradicional de salutación que producen los embajadores antes de instalarse, ¿no? Buscando una manera positiva de hacer conexión con el país donde van a servir e identificando cuáles son los puntos de su agenda. Entonces, ella apuesta por el fortalecimiento de las relaciones entre República Dominicana y los Estados Unidos, que tal y como dice históricamente, pues han sido relaciones muy estables, en ocasiones históricas pues conflictivas, pero estables porque Estados Unidos pues ha sustituido en la región pues el lugar que ocuparon en la época de la colonización las potencias europeas. Entonces la emergencia de Estados Unidos es la sustitución de estas potencias europeas y pues Estados Unidos siempre ha tenido una participación determinante cuando ha podido en los procesos, en nuestros procesos. Bueno, ¿cuáles son los puntos que ella ha identificado? La seguridad ciudadana, que es un aspecto clave para nosotros, que tenemos que seguirlo fortaleciendo. El crecimiento económico, que es nuestra apuesta para salir de la pobreza. Naturalmente, un crecimiento económico más inclusivo. Y entonces, la educación y la resiliencia para un país que se levanta y en cualquier momento tiene amenazas que hacen peligrar sectores importantes de su economía. Ayer tratamos ampliamente la situación del banano, uno de los rubros de exportación del sector agrícola de mayor dinamismo, y hemos visto cómo nos hemos preparado como nunca para mejorar nuestra producción, para hacerla más eficiente, y una inversión, por ejemplo, de 1.400
millones de pesos en crédito, de repente el agua viene y se la lleva. Entonces hay que hacer de nuevo todo lo que ya se había hecho y recuperarse con una deuda pendiente. Entonces, bueno, eso es parte de los desafíos con los que nos ha tocado vivir y es un aspecto importante de resiliencia. Entonces, estos puntos están identificados. Si ella tiene bajo la manga cualquier otro punto, no lo ha identificado aquí en esta agenda, y eso quiere decir que no será un punto tan activo como serán estos puntos. Por razones culturales, religiosas, ella tendrá mayor aceptación, una mejor movilidad en la sociedad dominicana, que tenía sus reservas con el embajador anterior, no por sus preferencias sexuales, que yo creo que eso aquí no tiene censura, sino porque él pretendió colocar eso como algo de primer orden en la agenda, y ya eso es otra cosa. Usted tiene su libre albedrío, viva como usted entiende, como usted le guste, tenga la preferencia sexual que a usted le plazca, pero no pretenda imponer su agenda en ese sentido, porque entonces ahí esto va a resultar sumamente chocante. Entonces, además de este tema de por sí conflictivo, entonces, bueno, la otra parte, el otro tema de su agenda era el tema migratorio, que lo llevó a niveles tan exagerados que va a amenazar a un funcionario del Estado Dominicano con retirarle el visado si no actúa en función de las órdenes o las disposiciones que él le daba. En definitiva, ese funcionario se mantuvo actuando como le correspondía, y le fue retirado su visado para visitar pues, Estados Unidos. Y bueno, ahí están las cosas. Entonces, bienvenida, embajadora, bienvenida. Este es un país que quiere mucho a los Estados Unidos, pero este es un país soberano, que en distintas etapas de su historia así ha demostrado su carácter soberano. Y entonces, respetando eso, pues Estados Unidos siempre tiene muchas posibilidades de influir en la agenda nuestra, y cuando esa agenda contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad y es una agenda pues llevada con la delicadeza diplomática correspondiente, aporta. Así es que bienvenida a la embajadora Robin Bernstein, ya en el momento en que se instale aquí ya en su residencia de manera formal, y ojalá que su presencia en este país sea enriquecedora, amable. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, hay dos temas que están relacionados con contrataciones públicas. Hace un tiempo que Contrataciones Públicas redactó una resolución para sustituir la 1508. Entonces, esa resolución era la que permitía
la compra de pasajes aéreos, de combustible y reparación de vehículos con trámites que no había que seguir de manera rigurosa de la ley de compra y contrataciones. Entonces, que la ley 340-06. Cuando se dio el conflicto con la ONSA, que todavía ese es un tema que no se ha judicializado o no ha llegado a la etapa de fondo, porque hasta ahora de lo que se trata es de el hecho de sangre en el que fue asesinada una persona y hay varias gentes de la ONSA, incluyendo su director, que están en justicia por este tema. Pero paralelamente con ese tema, surgió el tema del manejo de esta resolución, que era lo que le daba carta abierta a la ONSA para operar sin lo que establece la ley 340-06. Ahora, pues, se cumplieron los 90 días que Compra y Contrataciones dio a las instituciones para readaptarse a la nueva normativa. Y ahora, para la compra de un pasaje aéreo, para la compra de combustible y para la reparación de vehículos, pues habrá que ir a procesos de licitación. Habrá que ir a procesos de licitación. El combustible cuesta lo mismo en todas partes, no tiene precios distintos, y el precio del combustible lo establece el Ministerio de Industria y Comercio, a menos que alguien traiga un combustible clandestino en la República Dominicana y lo esté comercializando fuera del mercado. El que se comercializa en el país, el precio no lo coloca el distribuidor, sino lo coloca el gobierno a través del Ministerio de Industria y Comercio. Entonces no hay diferencia de precio en la cuestión de los combustibles. Pueden haber descontroles. Instituciones que tienen un consumo de combustible que pues es extraordinario. Es extraordinario e injustificado, eso sí, en algunos casos. Entonces, la reparación de un vehículo, imagínense ustedes, se dañan unos vehículos, eso hay que someterlo a concurso para arreglar esos vehículos, etcétera, etcétera, y una cuestión que se toman las medidas respondiendo a crisis. Son medidas que en el fondo son impracticables. Después que el Estado entonces se ve atareado y se ve prácticamente paralizado, esas medidas no funcionan y entonces hay que estar saltando esas medidas. Pero mientras tanto se responde a una crisis y resulta que los problemas no se resuelven respondiendo a una crisis. Usted no puede anular que se ande en vehículo porque usted se accidentó en un vehículo. Entonces, estas medidas tienen un buen espíritu. Quieren mayores controles, pero los mayores controles tienen que establecerse también sobre la base de que gente honesta, gente realmente con vocación de servicio es la que debe estar en los puestos. Porque estamos poniendo tantos candados que después entonces, ¿qué funciona? Se me parece a la medida que ahora ha colocado en el CIGE a las
a los hospitales públicos y a los hospitales descentralizados. Resulta que si un hospital quiere comprar un catéter, por ejemplo, creo que eso cuesta 85,000, 90,000 pesos, cuesta, no lo puede comprar. No lo puede comprar porque este Estado es tan eficiente que no va a pagar 95,000 pesos, va a pagar 136,000 pesos para comprar lo mismo. Son porque nos sobra el dinero. Bueno, eso es porque las medidas que hemos tomado así lo indican. ¿Por qué? Porque ahora para una emergencia, para resolver una emergencia en un hospital, que es con emergencia que bregan los hospitales, es con emergencia que bregan los hospitales, resulta que todo tiene que ser a crédito. Todo tiene que ser comprado a crédito. Porque la única forma de pago es el libramiento. Y como el libramiento es la única forma de pago, el que va a vender tiene que tener capacidad de aguante. Porque en tiempo eficiente usted cobra en 45 días. Ay, pero si hay una coma mal puesta, si hay una fecha mal puesta, si hay algo mal escrito, entonces se venció la fecha de ese libramiento y hay que hacerlo de nuevo y son 90 días para cobrar, y eso es en tiempo eficiente, ¿eh? Eso si usted no se le, si no se le ataruгó nada en ningún sitio. Entonces, el mismo gobierno que pregona y realmente lo ha logrado, que hay muchas personas que hoy son suplidoras del Estado, que antes no lo eran, ahora decidió excluir a esas personas, a las mismas que incorporó. A las mismas que incorporó porque los mecanismos que ha ido creando la van apartando. La van apartando. No, es que yo no puedo suplirme en una panadería, yo no puedo hacer esto. Pero venga acá, para yo poner, si allí si yo tengo que comprar papel de baño, y ese papel de baño voy allí y lo compro en este sitio que vende al por mayor y me tiene un precio, y el hospital tiene su dinero ahí para comprar eso. No. Eso es a crédito que hay que buscarlo. Caramba, y yo entonces en vez de dar 25 pesos, por eso voy a dar 100. Y ese es el Estado, y así es que estamos siendo más eficientes. Y entonces, en vez de que un suplidor pequeño, que como yo le voy a pagar seguido, o en 15 días ven, busca tu cheque, o en un mes ven y busca tu cheque, que ese suplidor entonces me puede dar el crédito porque él puede resistir 15 días, puede resistir un mes y sabe que es un cheque que yo le voy a entregar. No, una cosa que tiene que correr medio mundo. No, un libramiento tiene que pasar por 80,000 vanos. 80,000 vanos tiene que pasar eso. Entonces, ahora esto es algo bien intencionado, pero parecido. Pero repito, algo que también es importante. Fíjense cómo titula hoy el periódico El Día: contrataciones revoca libertad que usaba la onza. Entonces, si se está revocando, era porque existía y era porque estaba vigente. Punto. Y si estaba vigente era porque la misma gente que después se sorprendió y ha salido a decir que no sabía y atacar, etcétera, había revocado esa resolución. Y existía, no, la había ratificado, porque ahora es que se está revocando. Ahora es que se está revocando. Entonces, si la están revocando ahora era porque la resolución existía.
Y si existía, usted era responsable de que eso existiera y el otro era responsable de que eso existiera. Entonces cada quien que responda por su responsabilidad y que no pretenda rehuir y entonces de manera irresponsable pretender buscar falsos culpables. Porque eso no tiene sentido, Amaury Jaibar. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Varios medios, incluyendo El País, varios periódicos locales, están reproduciendo una información que habla de una supuesta campaña contra el Papa Francisco. Entonces esta campaña tiene que ver con la tolerancia, la indiferencia frente a los abusos sexuales cometidos contra menores, la pedofilia. Ahora se ha publicado una carta que escribió un ex nuncio del Vaticano en Washington, es decir, el que era el embajador del Vaticano en Estados Unidos. El nuncio, Carlos María Vigano, escribió una carta en la que censura al Papa Francisco por haber restablecido en sus funciones al cardenal Teodoro McCarrick, porque el cardenal Teodoro McCarrick, Benedicto XVI, le había quitado pues funciones, lo había prácticamente sacado del colegio cardenalicio, porque McCarrick pues incurrió en casos muy demostrados, tanto de pederastia como de connivencia y de apoyo a otros curas que habían abusado contra menores. Entonces, ahora como sale esta carta, y esta carta sale en un contexto donde se han publicado otra cosa, hay una campaña de los sectores más conservadores de la iglesia para salir de este Papa, del Papa Francisco. Bueno, puede que haya una campaña para salir de Francisco. Francisco es cierto que no cae bien en ciertos sectores de la iglesia porque él ha, digamos, disminuido la simbología del papado. Y a él, más que como papa, algunos cardenales lo ven como obispo, como el obispo de Roma, que ha sido su comportamiento, pero no como el papa, porque algunos de los estándares del simbolismo del papado, él lo ha ocultado, no los exhibe. Y eso, si eso no tuviera vinculado con otra cosa, eso lo que fuera un mérito, porque digamos que este es un papa que quiere ser más parecido a la gente, este es un papa que busca más el origen del mensaje cristiano, y eso nada más fuera positivo. El asunto es que lamentablemente están las dos cosas. Está el interés de ciertos sectores de desentenderse de Francisco, pero está el hecho de que Francisco pues ha tenido una actuación con el tema de los abusos sexuales contra menores que es distinta a la del discurso, porque en el discurso él lo ha condenado. Lo que no lo ha hecho es en la práctica. Cuando se publicó Lujuria, cuando el periodista, el escritor, vaticanólogo Emiliano Fittipaldi publicó Lujuria,
yo comenté lo que él planteaba en ese libro. Y él analizaba el discurso de Francisco, pero a la vez documentaba cuál era la actuación de Francisco, que era totalmente contraria frente a su discurso. Pero ¿qué pasa? Que Lujuria se vio como una publicación tal vez sensacionalista de un escritor que quería dañar la imagen del Papa. Y eso no estremeció a la iglesia como sí ocurrió con otros acontecimientos. Porque después de la publicación de este libro, es que el Papa Francisco va a Chile. Y en Chile es que este tema adquiere la dimensión que tiene hoy. Es en Chile que adquiere la dimensión que tiene hoy. Y lo de Pensilvania está conectado con lo de Chile. ¿Qué pasó en Chile? Que el Papa va a Chile, una sociedad que está empoderada, que está en conocimiento de la situación que se está dando con los abusos sexuales, al extremo de que en Chile hay 73 investigaciones abiertas sobre casos de pederastia o pedofilia. Hay 73 investigaciones abiertas. Hay 38 procesos judiciales activos. Y hay involucrado entre obispos, sacerdotes, pues hay involucrado, y laicos, hay involucrado 158 miembros de la iglesia católica en estas cuestiones. Pero uno de las figuras principales con mayor nivel de responsabilidad era el obispo de Osorno, Juan Barros. Cuando el Papa va a Chile, que entendía que iba a resolver eso con sus palabras, y se encuentra con aquellas protestas y con las denuncias en los medios de comunicación de las complicidades de ese obispo con estos abusos sexuales, el Papa le dice a los chilenos que eso es calumnia, que a él le parecen que son calumniosas las imputaciones contra ese obispo. Eso le pesó mucho a Francisco, porque después se demostró que cuando en el 2015 él lo hizo obispo de Osorno, él sabía a quién estaba ascendiendo, a quién le estaba dando la dignidad de obispo. Porque ya él tenía comunicaciones y tenía un expediente que documentaba la conducta de ese obispo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando todo esto se pone en evidencia y él regresa a Roma, dice, caramba, metí la pata en Chile. Y eso le creó un terrible problema de imagen a la iglesia, porque ya la visita de un papa a Chile o a República Dominicana no es la visita a República Dominicana. Ya cualquier recorrido que está haciendo el Papa es un recorrido mundial, por la cobertura que tiene. Entonces, cuando ellos evaluaron el impacto de eso que ocurrió en Chile, entonces el Papa se dio cuenta que estaba metido en una terrible crisis de imagen. Y tiene más de 6 meses o 7 meses ocupándose el Vaticano de resolver la crisis de imagen que se creó en Chile. Entonces, ¿qué hizo al regreso? El mejor investigador del Vaticano de estos temas lo mandó a Chile. Después que él llevó su informe, mandó a buscar a todos los obispos de Chile y ellos fueron y le pusieron la renuncia. Se han dado las sanciones correspondientes y una serie de cuestiones. Es decir, él quiso después decir, señores, me equivoqué y me estoy reivindicando, demostrándole a Chile y a la iglesia en el mundo que yo no soy realmente un cómplice de estas cuestiones. Y resulta que cuando esta herida empieza un poco a cicatrizar, es ahí que se produce
lo que hizo la Suprema Corte de Pensilvania, que lo ha hecho sobre todo con el objetivo de que esto quede documentado, donde la Suprema Corte de Pensilvania documenta más de 1000 casos de violaciones a menores. Estamos hablando de niños, de adolescentes y de preadolescentes, la mayoría varones, pero casos bien documentados. Y en esos casos involucran unos 300 sacerdotes. Es verdad que no son casos recientes. Es verdad que estamos hablando de casos que van desde el año 50 hasta el año 2013. Y es verdad que no es Francisco el responsable de eso, que ni siquiera era papa cuando la mayor parte de esos casos se presentaron. Pero el problema es que la bomba sí le ha estallado a Francisco. La bomba sí le ha estallado a Francisco, y cuando esto se ha comparado con su actuación, entonces tenemos una persona que en el púlpito tiene un discurso, pero el cardenal Pell es miembro de su C9, y el cardenal Pell no ha sido solamente una persona que ha conocido de casos de abusos sexuales, sino una persona que ha participado en negociaciones directas con familias, ofreciéndole dinero para ocultar denuncias de pedofilia. Y ese es uno de los hombres de más confianza del Papa, que ya lo alejó después de los escándalos. Entonces, hay la combinación de las dos cosas. Hay la combinación de las dos cosas, y por eso su imagen en estos momentos es la más deteriorada que haya podido tener un papa en ejercicio. La más deteriorada, porque ya con el nivel de transparencia que hay, con todo este nivel de comunicación, hay cosas que ya no pueden mantenerse un poco más ocultas. Entonces probablemente este Papa tendrá que pensar, tendrá que ir pensando en su renuncia, porque no creo que el favor de su permanencia ahí le convenga a la Iglesia. No le conviene, porque siendo el primer papa latinoamericano, nunca había descendido tanto en América Latina la fe católica, contrariamente a lo que debió ocurrir, que ahora debería haber un mayor fervor católico en América Latina. Y si bien es cierto que él lo encontró en disminución, esa tendencia él no la ha revertido, ni siquiera la ha estancado. Es una tendencia que ha seguido hacia la baja. Amaury Jaibar, cambio y fuera.